Hola, hola mis chicas, chicos, porque hoy nos vamos de cabeza a pararnos un ratito. No sé lo que podemos tardar porque he sacado mogollón de lo que son los viales, estos que son tamaño grandote, que podemos conseguir en lo que es la página web oficial de Mancera. Página web oficial de Mancera, donde nos dan la opción de hacer selección de sus muchos perfumes. Madre mía, ¿os habéis metido alguna vez a ojear todos los perfumes disponibles? Y siguen creciendo. Bueno, pues me he puesto a ojear todos los que tenía de ellos y tengo un montón. Y con lo que vamos a probar y descubrir. ¿Qué decía? Que efectivamente entre ellos son perfumería nicho oriental, la cual es unisex. También es lo chulo de Mancera, ¿no? Que nos dan ahí, encontramos maderas, encontramos frutas, más dulces, menos dulces, y que se lo ponga quien quiera, a quien le guste. Entonces, pues como siempre te digo, si tienes alguno de ellos, si te encantan, si no te gustan, si los adoras o los odias, párate un momentito y cuéntame qué te parece. Caray, pedí unos viales en este tamaño de los 3 últimos perfumes, los cuales entre ellos están bueno, Amore Café, creo que son muy explícitos en las notas. Amore Café, Cosmic Pepper e Intense Red son 3 de los nuevos perfumes que han salido. Principalmente me interesaba Amore Café. Bueno, cuando nos ponemos con Montal o Mancera en este caso, nos puede pasar algo muy típico que muchas veces escuchamos, vemos, escuchamos opiniones, reseñas, leemos en páginas y hay gente que quien le gusta uno de ellos le encanta, súper encanta y se emocionan con estos perfumes, pero otros pues puede que no te guste absolutamente nada. Y son perfumes que, excepto alguna perfumería suelta, al menos en España, empieza a traer perfumes. Lo malo es que siempre los traen tamaño grande, pero la mayoría de ellos no los puedes probar, no los puedes descubrir y cuando los compras es un poquito a ciegas, ¿verdad? Y cuando llega la sorpresa, pues puede ser buena o puede ser mala. Es más, precisamente por ello es que me he puesto a buscar, digo, es que aún no he reseñado muchos de ellos por falta de tiempo, pero es que me puse a buscar y encontré un par de estas cajitas que me las envió una amiga, que es precisamente el claro ejemplo de que a todos no nos gustan los mismos perfumes. Ella pidió distintos viales de estos tamaños y no le gustaron nada los perfumes de Mancera. Creo que me dijo que le parecían muy sintéticos. Por eso es importantísimo siempre, no solo mi opinión, mi impresión de estos perfumes, sino también la vuestra, porque lo que a uno nos encanta, a otros nos parece horrible. Y también os he contado otras veces, en los perfumes de Mancera o de Montal, he llegado a encontrar los peores perfumes con madera de oud que me he llegado a poner en mi vida. Así que sí, que ya vamos a probarlos, vamos a descubrirlos ya. A ver si, creo que este es donde tengo el Amore Café, aquí, y tengo por aquí la otra de Cosmic Pepper. Sí que es verdad que muchas veces cuando haces un pedido, enseguida te mandan otras muestras de los muchos perfumes que tienen. Vamos a probarlos, ¿vale? Porque la mayoría no los he probado, los que he ido reseñando los he ido quitando de las cajitas. Así que vamos a probarlos, vamos a ver esa primera impresión. Tengo por aquí el café preparado y vamos a ir con ellos, pero ya. A ver, por aquí se ve solo un poquillo ahí, listo. Bueno, voy a buscar el de Amore Café porque tiene unas notas que la verdad, qué pena no comprarlo en botella entera. Quizá nos arrepentimos del tamaño, pero tiene una pinta golosa, deliciosa. Aquí lo puedes ver, Amore Café, y nos dicen que tiene helado, café, amaretto, vainilla, 2 tipos de vainilla, azúcar moreno y ámbar gris. Bueno. Esta es una composición tremenda, ¿no? ¿Nos encontraremos un Black Opium? No creo, por Dios. ¡Wow! ¡Wow!
madre mía. Es espectacular. Huele mucho a café, 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 café. Va a ser muy unisex, ¿vale? Como muchas veces nos pasa con el olor a café, que nos podemos encontrar en ambos sentidos. De primeras te llega un súper olor a café con ese chorrito de licor, del amaretto, pero que enseguida te llega entre media de este café como un tono de azúcar tostado. Tostado, no llega al caramelo, ¿no? Cuando está ahí en el puntito de tostadito, como cuando se queman los postres que huele a caramelo quemadito. No quemado de quemado, tostado. ¡Wow! ¡Qué rico! Estoy pensando, me podía haber pedido la botellita porque este huele que alimenta. Es súper gourmand. Los tonos que son alimenticios es que se nota, o sea, es que es olor a café. Llevas esto y dicen, acabas de salir de la cafetería, ¿no? Tremendo, wow, este se queda en el lado, vamos a hacer dos lados. El lado de los que me gustan y el lado de los que no me gustan. Vamos a ir porque tenemos muchos que probar. Este café es chulo, chulísimo, buenísimo, me ha encantado, muy, muy bien. Vamos con el siguiente, chicas, chicos. ¿Dónde tenía? Aquí, se lo he dejado aquí encima, que lo habéis visto. Cosmic Pepper, aquí lo tenemos. Mira, aquí tenemos la muestrecita. ¿Y qué nos dicen de este? Empezamos con el Oud. Tenemos Oud, cítricos, pimienta rosa, pimienta negra, rosa, salvia, musgo, ládano, haba tonka y almizcle. Madre mía, tiene una composición de las que dices, ¿por qué lado vas a ir? Vamos a ver. Más masculino, mirad, el anterior huele más femenino. Bueno, más femenino no, está súper unisex, ¿vale? Que quede claro, unisex. Este, de primeras, no sé si es por ese tono cítrico salvia. Este no tiene una madera de oud súper subida, al menos por ahora. Huele mucho a los cítricos y la salvia e imagino que es por eso que de primeras, sensación, perfume masculino. Primer minuto, primer spray, dices, esto es un perfume masculino. Huele muy bien, huele estilo perfume masculino de la alta gama, ¿no? Pero huele muy bien, aromático, ligeramente especiado, pero de primeras te sale así, o sea, cítricos con esas notas verdes de la salvia, huele bien, de primeras me gusta, luego ya veremos porque luego me toca probarlos poquito a poco. Primera impresión, Cosmic Pepper, huele muy rico, así que por ahí, qué bueno, me encanta. Seguimos. Y nos vamos directos a otro que vamos a ver. Bueno, es que con Mancera podemos simplemente, vamos a ver, sorpresa y yo simplemente os doy mis impresiones, como si nosotras estuviéramos de perfumerías y vamos probando, descubriendo. Intense Red Oud, vamos a ver. Intense Red, aquí está, aquí. Intense Red Tobacco, ahí está. Intense Red Tobacco, nos dicen que también es del año 2023, como los dos primeros que hemos visto, y nos dicen que tiene madera de oud, tabaco, nuez moscada, canela, azafrán, cuero, madera de gaiac, pachulí, vetiver, vainilla y jazmín. Madre mía, todo lo que... que puede ser terrorífico o puede ser maravilloso. Vamos con ello. Ahí va, lo lanzo para donde no es. Luego termina aquí un olor a popurrí de perfumes. Cuero. Mirad, en este abanicar lo primero que me llega, cuero. Cuero. Ay. Cuero. Madera, pero la madera de oud tampoco se lo come todo. Muchísima nuez moscada, caray.
cuero, nuez moscada, amaderada. Estos son especias totalmente. Lo amaderado está interesante, lo amaderado, porque se nota que aquí han hecho tanto la madera de Gaia como la madera de oud. No se lo comen todo, te dejan las maderas olfatear el resto de aromas. ¡Wow! Explosión de especias. Y yo aquí, está en lo unisex, tirando hacia lo masculino, a menos de que te guste el cuero. El cuero es que por lo que vamos viendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que depende mucho del gusto personal, ¿no? Hay cueros, que lo he estado probando, cueros que son, depende de cómo se acompañe, tiran hacia lo masculino o lo femenino, pero hay otros que son masculinos totalmente. Este tiene un paso hacia lo masculino. Huele muy bien, amaderado, planta de tabaco, mucho cuero. Bueno, la planta de tabaco todavía no la he notado, ¿eh? Porque es que tiene tanta nuez moscada. Imagino que después, en la evolución del perfume, o al menos a mí, en este primer spray, es mucho cuero amaderado y mucha nuez moscada, que claro, te llena el olfato. A mí me llena el olfato, al menos para empezar. Bueno, ahora a ver si los voy encontrando según he preparado los posit. Vamos a ir, creo que a 2000... Sí. ¿Dónde tengo el otro? Ah, el Flower lo tengo ahí. Wild Candy. Nos vamos a 2015. Bueno, creo que al final los voy a ir metiendo todos en el mismo, porque es que si no, luego me voy a perder a la hora de reseñarlos. Si no quiero que se me pierda, que quiero reseñar muy prontito este de café. Qué rico huele. ¡Qué rico huele! Wild Candy nos lo presentaron en el año 2015. Creo que solo por el nombre ya podemos imaginar que nos vamos a un caramelito, o así esperamos. Notas frutales, chocolate, cítricos, frangipani, rosa, vainilla, almizcle, madera de Gaiac y sal. Venga, vamos allá. La madera de Gaiac creo que para mí es una madera amable. Se nota cuando está presente, es más potente que un sándalo, pero no es tan dura como el cedro. Me gusta. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Este es el tipo de perfume, como decía nuestra amiga, que seguramente por el frangipani, me pasa mucho de haber leído comentarios que siempre que hay nota de frangipani por en medio, el frangipani o el tiaré. Sí, la flor de tiaré y el frangipani, cuando están metidas en un perfume, a mucha gente les da la sensación de que sean perfumes sintéticos o muy sintéticos. Entonces, este podría dar esa sensación, ¿de acuerdo? Pero a mí, que me encanta la flor de frangipani, es un espectáculo. Ahora bien, lo huelo, no huelo, al menos aquí en el papel, luego por supuesto lo probaré, no le noto demasiado ese chocolate, y siendo un perfume con tanto frangipani, yo os diría, hay perfumes de Jimmy Choo, los últimos Blossom, los Blossom ediciones especiales de verano Blossom que llevan frangipani, esos tienen muchísimo frangipani. Jimmy Choo, buscadlos, no son tan caros como Mancera y tienen mucho frangipani, así como este estilo, si os gusta, y no son tan caros, ¿vale? Por ahí tenéis una salida, una opción si os gusta el frangipani. Seguimos, Black Vainilla. Black Vainilla. ¿Y por qué es una vainilla negra? Vamos a ver, yo tampoco lo sé. Nos dicen que tiene, esta es del 2017, y tiene coco, grosellas negras, melocotón, violeta, rosa, jazmín y vainilla. Te estarás preguntando, si tú tienes muchos perfumes de Mancera o has probado unos cuantos, te estarás preguntándote, ¿sacará mi favorito? Vamos a ver si lo encontramos. Coco, grosellas, melocotón, violeta, rosa, jazmín y vainilla. Huele rico, pero es una combinación, diría, rara, distinta. ¿Sabes por qué? Creo que no hay muchos perfumes que conjuguen el coco con la rosa.
Huele rico, es interesante, no es de mi estilo, y mira que me gusta el coco. Está interesante, huele bien, pero, ¿no? No sé, de esos que imagínate así que estamos en la perfumería, lo pruebas y dices, sí, huele bien, pero enseguida te pasas a otro perfume a seguir probando, ¿no? Bien, pero con mis reticencias. Creo que ese es uno de los que tendría que probar con más calma. Coco, grosellas, melocotón, violeta, rosa, jazmín y vainilla. Creo que es una combinación curiosa, como poco curiosa. Siguiente perfume, chicas. Ay, este no. Wild. ¿Dónde tengo? Este Wild Fruit. ¿Dónde tengo Wild Fruit? No, ese es Juice Flower. Kumquat. ¿Dónde está? Me lo he saltado. Gold Incense. Es que tengo aquí Gold Incense. Bueno, pues mira, dejo aquí este que sería Gold Incense y no me toca ese porque no está aquí. ¿Lo habré dejado por ahí? Creo que no. Espera, a ver si es este. Pues no, pues lo habré cambiado. Lo dejo ahí. Este Gold Incense lo dejo ahí. Este es Juice Flower. Un momentito. Femininity, Old Orchid, Hindu, Juicy, Juice Flower. Mira, aquí tengo el Juice Flower, que este lo tengo en una muestra de estas. Juice Flower. Este es de 2020. Mira, este dicen que se parece a herba pura. Vamos a ver, porque las notas no tienen mucho que ver. Frutos rojos, pera, cítricos, pimienta, melocotón, rosa, jazmín, frambuesa y vainilla. Y como os digo, en Fragrántica tiene mogollón de votos de que se parece a herba pura. Así que vamos a ver. Tiene esa sensación frutal tropical, pero tiene subido los frutos rojos. Fresquito. Estaba leyendo en las notas. ¿Dónde tiene las notas verdes? Bueno, huele bien. Quizá y luego en lo que evoluciona tiene más parecido con herba pura. Dejando a un lado lo que dicen que se parece, se nota lo frutal. Frutal, tendrá las frutas que pueda tener, pero desde luego tiene subido los frutos rojos. Los cítricos, desde debajo de las frutas te están dando puntillas en la nariz, ¿no? Te están dando ese toque punzante de los cítricos. Y huele muy rico. Es un frutal, tropical, fresco, con sensación subida de frutos secos. Por eso, no sé, le faltaría lo que es el... ¿Cómo se llama? El punto herbal. No lo he traído porque ya lo reseñé, también lo he tenido o lo tengo en botella y también lo tengo en el propio vial. El otro, ¿cómo se llama? Jardín Exclusive, ¿vale? Si buscas un herba pura, un clon de herba pura muy bueno dentro de Mancera, en lugar de este Juice Flower, vete a por Jardín Exclusive, que es de Mancera, y ese es un espectáculo muy parecido al perfume de herba pura de Serhoff, solo que más barato. Mancera no es barato, pero Serhoff es más caro todavía. Entonces, bueno, he dejado fuera el de Gold Incienso y voy a por la siguiente cajita a ver si corresponde con Wild Fruit. Tengo por aquí tengo 3 porque me faltan los otros que ya he reseñado. Indian Garnet, este es... No, este no, espera, es que de tener tantos... Esto es tal cual, ya sabes, como si nos sentáramos juntas en el saloncito de tu casa, de la tuya, porque yo me meto en tu casa. Pues mira, a ver, y yo soy un desastre, a ver, que no las tire. ¿Dónde lo tengo? Out Orchid, no, pues mira, me voy aquí y vamos a buscar este. Venga, aquí tengo el Indian Dream. Indian Dream, es que son tantísimos los que he sacado.
Feminity Orchid. Ah, los tendré del revés. Gold Incienso, es que está el último. El primero está el último. Ay, qué tonta. Ya me lo digo yo, ya me lo digo yo. Tranquilas. Tranquilas. Gold Incienso. Tenía muchas ganas de probarlo porque según estaba yo ahí apuntando, viendo tal, y a lo que dicen que se parece, lo he apuntado solo a los que más o menos conozco, porque hay algunos que dicen que se parecen a unos perfumes nicho que... Bueno, este Gold Incienso dorado es del 2018. Nos dicen que tiene incienso, café, mandarina, pimienta rosa, jazmín, violeta, pachulí, rosa, vainilla y benjuí. Y ¿era este Gold Incienso o es otro? Es que hay uno que ponía que se parece a un perfume de Carolina Herrera, pero en este no lo he apuntado, entonces creo que este no es. Bueno, venga, vamos a por ello. Gold Incienso. Me gusta mucho el incienso, tenía ganas de ver. Es un incienso verde. Leo las notas porque digo de... ¡Uy! Trato de encontrar la nota en mitad de eso, porque tiene una nota este incienso. Me suele pasar con la salvia. Mira que antes probábamos un perfume con salvia que no es. Este no me gusta. Tiene una nota... Es que, perdonadme, lo estoy intentando razonar con las notas que dicen que tiene. Y tiene una nota que no me gusta. Ya la he probado antes en otros perfumes. Tiene algo que no me gusta. El Gold Incienso lo descarto porque tiene algo que no es lo mío ni por asomo. Así que, descartado, pero ya. Indian Dreams, venga. No, lo siento, es que no sé daros más explicación porque es un tipo de aroma que ahora mismo no me acuerdo cuál es. Suele ser salvia en algunos perfumes, pero aquí no entiendo qué es lo que tiene que me huele igual a eso. No. Y el otro perfume de salvia no me desagradó. Bueno, Indian Dreams, vamos con él a ver si mejoramos el olfato. Voy a absorber un poquito de olor a café. Me lo he traído antes, ya lo sabéis, el vídeo de ayer, para refrescar un poquito el olfato, ir probando, ir oliendo, porque esto es un trabajo muy largo por delante. Luego ya sabéis, los voy tomando uno por uno, me los pongo para ir a trabajar, tal, lo probamos con personas, con la familia, con los amigos y los vamos viendo. Indian Dreams, ¿qué decíamos? Bueno, este es curioso, veréis, es del año 2014. Nos dicen que tiene heliotropo, jazmín, flor de azahar, geranio, rosa, ámbar, vainilla, almizcle y vetiver. Lo curioso que tiene es que ahora lo comparan con un perfume de Quinto Canto. Lutecia es el creador de Quinto Canto, es de la familia de Tiziana Terenzi. Y lo curioso es que es un perfume del año 2016, el de Lutecia. Entonces, ¿se han copiado ellos de este? Pues no me hace falta probar Lucrecia. Con esto, seguimos. Caray, ¿de verdad? Indian Dreams. Qué pena. No sé, me esperaba otra cosa. Leyendo las notas y tal, digo, bueno, ¿a qué huele? Es que huele muchísimo al almizcle, pero no sé, me resulta rarillo. La composición floral que tiene no me lo esperaba. Ya lo veremos en la reseña. Si a ti te encanta, cuéntamelo. ¿Y por qué? No lo entiendo por qué. Bueno, Wild Python. Esta botella además es súper bonita. De esta colección tiene unas formas así súper chulas. También nos dicen que se parece a, mirad,
Wild Python 2018. Tiene nardos, osmanto, melocotón, jazmín, flor de azahar, pachulí, vainilla y almizcle. Y dicen que se parece a un Good Girl algo de Kilian, de la marca Kilian. Kilian tiene unos perfumes muy prominentes. Nardo, osmanto, melocotón, jazmín. Vamos a ver, vamos a ver. Nardos a tope. ¡Wow! Nardos dulces. Me gusta mucho la flor del nardo. Si a ti no te gusta la flor del nardo, ya sabes, descártalo. Son unos nardos dulces. Nardos frutales. ¿Qué diferencia con el anterior perfume? Que no, es que es... Qué sensación, ¿verdad? Cuando te llega algo que dices, uff. ¡Wow! Esto es un nardo dulce, cremoso. Nardo y melocotón seguro. Pero dulcecito, es un nardo muy endulzado. ¿Será por la vainilla? ¡Wow! Este es gozada, este es gozada. Wild Python, qué rico huele. Este me lo compraría, ¿eh? Sí, 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 sí. Este me lo compraría, que huele, wow, wow, qué rico. Se me ha quedado mucho olor en el olfato, pero de verdad, qué rico huele. Tengo que pensar, mañana que me pongo el de Montano o me pongo este Mancera, el de café. Sí, sí, aún estoy pensando en el de café de inicio, qué bueno. Momento café. Tú habrás aprovechado para tomar unos sorbitos de café conmigo. Venga, amor, vamos a seguir. Bueno, no sé si vais a aguantar todo conmigo porque son muchos perfumes. Si no, pues hasta donde llegues, no pasa absolutamente nada. Que yo sé que aquí le dedicamos mucho tiempo. Cuando quiere. Wild Cherry. Cereza. Vamos a ver si este merecería la pena. Porque dicen que se parece a que están bien, pero bueno. A ver. 2016, Wild Cherry, tiene cereza, cítricos, lirios, heliotropo, pachulí, jazmín o vainilla. Vamos a ver por dónde va este perfume Wild Cherry, cerezas. ¿Sabes qué pasa? Es que hay mogollón de perfumes de cereza y este perfume lo relacionan, lo comparan mucho con distintos perfumes de la Petite Robe Noire de Guerlain, ¿vale? Bueno, no hace falta ni acercarlo al olfato porque se nota ya la intensidad alta, mucho fruta de cereza. ¡Qué rico! Muy rico. Muy rico de cereza, por supuesto. ¿Qué pasa? Que así de primeras, claro, quizá, te digo, para parecerse del todo a los perfumes de la Robe Petite Noire de Guerlain, tendría que tener un puntito de rosa. La mayoría de los perfumes de esa línea tienen cereza combinada con rosa, almendra, toques de vainilla y luego van cambiando un poquito unos u otros, ¿vale? Entonces le faltaría un poquito de rosa para parecerse del todo bien a un Guerlain. Pero teniendo en cuenta de que se parece a esa línea de perfumes, te diría, si te gusta mucho la cereza, quizá y con este te vuelves loca. Pero, ¿qué tenemos? Pues en este sentido, pues te puedes ir a un Guerlain que no es tan caro como Mancera o a los perfumes de Zara. Es que en las últimas temporadas han sacado los Lost Cherry de Zara que huelen a cereza. Algunos, mirad, hubo un último de este año 2023 que lo sacaron y no tenía esa almendra amarga. Era más esa cereza dulcecita, tal, que no era tanto tirando al perfume de Tom Ford. Entonces, es que si buscas opciones, ¿vale? Si no, si te gusta la cereza, esto es un espectáculo de cereza, faltándole la rosa en el caso de querer compararlo, como se lee por ahí, con los perfumes de Guerlain, ¿vale? Y esta cajita, pues la hemos terminado, nos la hemos comido en un momentito. Ahí van dos y vamos a la siguiente caja. Tengo dos más, esta y otra.
Por eso ya lo sé, ya te digo que si es mucho para ti, pues no pasa nada, ¿vale? Tú hasta donde nos quieras acompañar. Con qua feminity indukush, ahí está. O indukash, no lo sé, como tú quieras decirlo, que estará bien dicho, mejor dicho tú que yo. Venga, a ver, 2018. ¡Wow! También dicen que... ahí va, ¿no? Mira, 2018. Dicen que se parece a un perfume masculino que se llama Intense Oud de Gucci. Que tiene maderas de gaiac, especias, incienso, cannabis, ládano, pachulí, ámbar y vainilla. ¿Qué han hecho aquí? Vamos a ver si con él podríamos pasar el control de un aeropuerto. Venga, venga. ¿De verdad se parece al perfume de Gucci? Pues qué mal. Lo probaré más adelante, pero es un perfume complicado, difícil. No encuentro el incienso. Noto esa parte verde impregnada de otros olores. Pero yo es como si se me hubiera pegado a la lengua. Este Hindu Kush ni me gusta para mí, pero tampoco se lo daría a mi pareja. Es que yo no quiero que mi pareja huela así. He probado y tenemos otros perfumes de cannabis, ¿vale? Que son chulos, como el, ¿cómo se llama? Los de... Ay, de Boisé, no me acuerdo. Hay un perfume nicho, super nicho, es que no me acuerdo de la marca ahora mismo. Es perfume nicho que tiene muchísimo cannabis y está chulo. Pero este no me gusta cómo está trabajado. O al menos de primeras. Oye, que luego me lo tengo que poner. Quiero oler bien café para quitármelo del olfato porque no me ha gustado nada. A ver si el siguiente nos da un poquito mejor sensación frutal porque este no me gusta nada. Dolor, dolor. Dolor olfativo, no me ha gustado nada y la sensación que me ha dejado no me gusta nada. A ver si cogemos para el siguiente un frutal chupifrutas. Quiero un chupifrutas que me quite este olor. Hindu Kush, fuera. Uf, Dios mío. Oud Orchid, espérate. Oud ahora mismo no, vamos a por un chupifrutas. Feminity, venga. Creo que este va hacia lo femenino guays. Uf, qué mal, no me gusta. Ah, mira, este es el que dicen que se parece al perfume de Carolina Herrera. Mira, Feminity es del año 2022 y dicen que se parece a Gold Incense de Carolina Herrera, de la línea privada. Claro, y Gold Incense es que me recordaba el otro que estaba ahí, que es que tiene el mismo nombre. Pues este tiene cuero, naranja sanguina, pimienta rosa, café, violeta, heliotropo, lirio, caramelo, vainilla, ámbar y musgo. Es que si se parece al de Carolina Herrera, el de Carolina Herrera es un espectáculo, ¿eh? El Gold Incense de Carolina Herrera es un espectáculo. Le faltaría intensidad. ¡Wow! Este es un estilazo. Sacaré el de Carolina Herrera, que te tengo por allí, la mini talla, para compararlo, ¿vale? Este huele muy rico, fijaros, tiene cuero, pero no sobresale el cuero. Parece más una resina dulce, más que un incienso tal cual. Pero está muy rico, muy rico. En este caso, sí tiraría un poquito más hacia lo femenino.
que lo puede usar cualquiera, ¿no? Pero sí que tiene un tonito dulce, la vainilla está presente, se nota. Yo con él me lo pongo, me lo pondría y sería un aroma muy femenino al llevarlo puesto. Bueno, me lo he saltado, volvemos a él. Vamos a ver, es que ya la saturación del olfato con algunos olores no veas. Que llevamos un momentito, un rato, wow. Oud Orchid. Ahí está, Oud Orchid, porque pone, en lugar de Oud, pone Oud. Del año 2016, con coco, melocotón, mandarina, orquídea, pachulí, notas amaderadas, vainilla y ámbar. Vamos allá. Venga. Orquídea, madera. Pues qué rico. Mira, ¿os acordáis de aquel anterior que decía que el coco con rosa violeta, qué raro me olía? Aquí el coco, tenemos nota dulzona, dulcecita, que hace contraste con, no sé si es este melocotón, nota de orquídea, pero huele muy rico, me sabe más sabroso. Me gusta más que el otro que hemos visto de coco con rosa, este coco melocotón orquídea. Muy rico, me gusta más. Tenía miedo cuando he leído oud, pues notas amaderadas, pero no es un oud terrible, sino que huele muy rico. Para mí el tono dulce iría más hacia lo femenino, ya depende de los chicos. ¿A los chicos os gusta la nota de coco? Hay perfumes de coco para hombre muy ricos. Wild Fruit. Wild Fruit, venga. Fruit. Antes era Candy Fruit. Venga, ahí vamos. 2011. Ah, mira. Este dicen que se parece al Silver Mountain Water de Creed. Toma ya. Tiene muchos cítricos. Tenía tantos cítricos que he puesto muchos cítricos. Melocotón, manzana, violeta, grosellas o cedro. Venga, vamos a ver. Tremenda combinación y parecido a un perfume nicho. Y este de Creed no lo he probado otros, pero este no. Mucho limón. Bueno, cítrico. Hombre, pues quizá y después el perfume nos deje ver tanto las frutas, las grosellas y todo lo que viene ahí a continuación. Pero en principio, aroma muy cítrico. No sé si es nota salada o qué es lo que tiene por en medio. O quizás son esas maderas que asoman un poquito. Pero, bueno, a ver, unisex totalmente, ¿vale? Pero ya sabéis que yo a veces lo muy cítrico no le pongo mucha emoción. Porque a veces, si quiero un cítrico, a ver, ni me compraría este Mancera, ni me compraría un Creed. Me voy al Light Blue de Dolce & Gabbana y arreando, ¿no? No sé. Que no soy mucho de cítricos, quizá y no soy el mejor ejemplo para decirte ¿qué cítrico te comprarías? Vamos. Bueno, así que ahí lo tenéis. Wild Fruit, muy unisex, súper cítrico. Y ya cuando hagamos las comparaciones, las reseñas, lo pruebe, pues ya veo si evoluciona. Estoy viendo aquí porque tengo uno que se llama Kumquat, aquí que me lo había saltado. Kumquat. En este no me ha apuntado si se parece a alguno, pero Kumquat va a ser otro cítrico. El Kumquat es una naranja enana. Kumquat 2013 tiene pomelo, bergamota, especias, flores, pachulí, ámbar, cedro, vetiver y sándalo. Bueno, venga, vamos con él.
oído. Bueno, lo mismo que el anterior, a tope de cítrico, a tope de potente en cítricos. Este es de los que lo probaré y tal, pero para amantes de lo cítrico no es tanto de lo mío. Muchísimo pomelo que me resulta incluso amargo al olfato, que tiene el pomelo que tiene al menos es muy así. Y este tipo de cítricos es que hay que dejarles pasar el tiempo, que se evaporen, ver si nos dejan después oler el resto de notas que van en el corazón fondo, porque salen con tanta potencia los cítricos que a veces a mí me ciegan mucho el olfato. No es lo mío, yo qué sé, es que entiendo y respeto, lógicamente, que hay muchas personas que adoran los cítricos, pero yo tanto cítrico, prefiero incluso algunas maderas, algunas, no todas, antes que eso. Venga, seguimos, ya nos queda poquito, nos queda muy poquito, pero he reservado yo creo que lo peor para el final. Porque esta cajita tiene un a tope de madera de oud. Este no tanto, pero los siguientes vamos a temblar. Voy a temblar. Venga, este se llama So Blue y lo sacaron en el año 2015. Ya de por sí dicen, igual que ese perfume de Tiziana Terenzi, que este se parece, o un perfume de Loewe sacado en este año 2023 se parece a este perfume, que es el Heart de Loewe. Dicen que tiene frutas, mandarinas, cítricos, pimienta rosa de Bulgaria, notas marinas, violeta, pachulí, ámbar, vainilla o musgo. Vamos a ver. Por suerte no es de los intensos. El de Heart huele así. El de Tierra de Loewe huele a notas marinas. Es que este huele a... Ya de salida huele a mar. Huele a cítricos con notas marinas. Vamos a por el siguiente, que se llama Purple Flower. Ay, madre mía, a mí ya me duele el olfato, os lo prometo. Qué sobredosis de perfumes. Purple Flower. Esto es maratón, vamos a llamarlo así, maratón de Mancera. Purple Flower es del año 2017. Dicen que se parece a Perles de la Lic. El Perles no lo he tenido nunca. Ya me decís vosotros. Combinación rara. Árbol de higuera con pimienta negra, jengibre, nuez moscada, rosa, pachulí, cedro, vainilla o ámbar gris. Puede ser terrible o maravilloso. Vamos allá. La pimienta me molesta un poco. Pero la madera me gusta. Creo que esa madera aromática de higuera hace mucho en favor del perfume. Muy especiada, muy especiada. Enseguida notas no solo notas la nuez moscada con pimienta, muy especiado. Es como un árbol de higuera, la madera de higuera a tope de especias, Sí, sí, sí. Unisex tirando a lo masculino, pero está interesante. Ese está chulo, huele muy exótico, muy a tipo árabe, tipo país de especias, ¿no? Es muy así. Bueno, vamos a ver este. Bueno, algunos me están sorprendiendo, desde luego. White Rose Oud, Oud también. 2014. Rosa y oud, no veas. Oud y rosa turca, la más potente. No, rosa turca no, la más potente es la de Damasco. Cítricos, pachulí, jazmín y ámbar y vainilla.
Este es fuerte, este es madera de oud y rosa. Los cítricos de inicio ayudan, pero yo no lo llevaría. Es que ya se nota el cítrico que está aplacando el bombazo que nos va a llegar después, pero huele un montón tanto a la madera de oud, con rosa potente, y esto se va a convertir en un perfume de oud duro. Seguimos, este y otro más y ya hemos terminado. ¿Has aguantado esta parte? Respira un poco. Nos queda lo peor. Con perdón. Amber Rose, ámbar y rosas 2014, y nos dicen que tiene ámbar, rosas, limón, jazmín, almizcle y lábano. Si fuera poco... Bueno, el que sea ámbar es más amable que el que sean maderas, pero este es otro para personas que les gusta el aroma de rosa duro. Porque cuando combinas rosa con maderas o este tipo de aromas, es una rosa más dura, más potente, y este tipo de rosas no os creáis que llega a ser especialmente femenino, a menos de que te guste, porque este tipo de aromas lo pueden llevar muy bien los chicos. Y yo creo que estamos en el último. Felicidades, ya has llegado hasta aquí. Esto no era un directo, son muchos perfumes. Mega maratón de Mancera, y terminamos con Black Intensive Oud. Madre mía. Bueno, perfume del año 2008, y lo comparan mucho, tenían muchos votos, con el perfume de Arabian Diamond de Micallef. Madre mía, combinación, madera de oud con chiles, clavos de olor, melocotón, rosa, azafrán, azúcar, jazmín, violeta, sándalo, bálsamo de gorgium y cedro. ¿Has probado este perfume? Venga, que lo voy a hacer yo. Debe de ser ese bálsamo de gorgium, ¿será eso? Porque, redundando la palabra, huele muy balsámico. Muy de estas, las cremitas así, que te dan olor. Herbal balsámico. Pero mira, yo no sé si se parece a ese perfume de Micallef, que no lo he probado. Pero yo compré un perfume árabe, no me acuerdo si era de Agnan. Mira, hay en el canal un perfume árabe reseñado, que era la caja totalmente verde y que no lo podía ni oler. Huele como este. Huele a este perfume. Esto es imponible. Para mí. Es maravilloso, para todo el mundo que le guste es maravilloso. Es oro puro en un frasco. Impresionante, maravilloso. Huele a planta herbal, a Vivaporus corrompido, con hierbas. Vivaporus exótico. ¿Os gusta este tipo de perfume? Es que yo lo probé, estoy segura, no sé si todavía lo tengo por ahí, pero creo que venderlo no se ha vendido. Lo voy a buscar y os lo enseño. Cuando haga la reseña lo busco, lo tengo por ahí. Y lo tengo guardado, porque es que eso no hay ni quien lo regale. Y os lo enseño cuál es, porque es que es horrible. Bueno, a ver si lo encuentro, y os lo pongo por aquí flotando. Si lo encuentro lo pongo por aquí, para que lo veáis, es horroroso. Bueno, este último por supuesto no me gusta, se lo daríamos a hombres malvados. Huele fatal. Bueno, esta ha sido mi experiencia durante casi una hora, mega maratón de Mancera, probando, descubriendo. Hay cosas chulas, cuando los pruebas todos así, aparte de estar saturada olfativamente, te das cuenta de que hay cosas chulas, hay cosas que pueden merecer la pena,
pero luego hay otras que las podríamos sustituir por otros tipos de perfumes perfectamente. Otros que tienen aromas extremos, olores, perfumes que son para que te guste ese tipo de aroma o si no, no te va a entrar por el olfato. Hay perfumes maravillosos, pero otros de los que podemos prescindir. No todo lo de Mancera nos va a volver locos, ni todo lo de Mancera, por muy caro que sea, nos va a gustar. Hay cosas muy chulas, hay cosas que merecen la pena y otras no tanto. Perfumes como el de Higo que sacaron, está reseñado en el canal, es maravilloso. Tonka Cola está en el canal, lo tengo y es maravilloso. O sea, en el canal tenéis mogollón de reseñas de perfumes de Mancera, de Montal, Coco Vainilla, Indian Garnet. Indian Garnet no, están aquí, el Jardín Exclusive, el Cedrat Boissé, montones de esos perfumes están ya reseñados en el canal. Unos me gustan, otros no, y te lo cuento en cada reseña. Tú pones Isa Ramírez con Z en Google, en el buscador, más Mancera, y te aparecerán todas las reseñas. Así que, amor, ¿qué te digo? Si has llegado hasta aquí, hasta este horario, eres una campeona, un campeón. Muchas gracias por este ratito enorme. Muchos besos. Hasta pronto si aún te quedan ganas. Adiós.